¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todo CCF. Aquí arranca una nueva etapa en esta casa en términos deportivos para acercar toda la actualidad que tiene que ver con el Córdoba Club de Fútbol, todo lo que tiene que ver con lo blanquiverde. Decía antes que estamos en un punto, en una época de la vida en general, con el coronavirus, en el que para el aficionado es muy difícil acudir al campo. Ya estamos viendo cómo, pese a que el Córdoba Club de Fútbol pidió en su momento para el partido ante el Lorca ampliar el aforo para que entrasen todos los socios, lo hicieron solo 800, y cómo el otro día, el pasado domingo, ante el Lucán Murcia, incluso esas aspiraciones se rebajaron hasta los 400 aficionados, y quién sabe si para el próximo partido en casa, que es el del Sevilla Atlético en 3 semanas, podrá haber público o no. Y si es difícil acceder a los estadios, también es muy difícil poder estar en el día a día, en la dinámica del equipo blanquiverde. La ciudad deportiva, los entrenamientos son a puerta cerrada. Este programa tiene, como bien decía también al inicio, el privilegio de poder, este equipo tiene el privilegio de poder acceder al estadio, de acceder a los entrenamientos, porque es nuestro trabajo principalmente. Y eso conlleva la responsabilidad de acercar a vuestros hogares todo lo que tiene que ver con el Córdoba Club de Fútbol, no solo del primer equipo, que evidentemente es en lo que estaremos más centrados. Lo haremos con resúmenes del partido, con lo que pase en sala de prensa, con entrevistas, con todo lo que tenga que ver con el Córdoba Club de Fútbol. Para esta semana, créanme que tenemos unos reportajes muy bonitos ya preparados del primer equipo, y que iremos desgranando conforme vayan pasando los días de esta semana. Pero también vamos a hablar del Córdoba B, del filial, porque está en tercera división. Ya saben que este año es un año de recomposición de las categorías, que su objetivo es el de no quedarse demasiado atrás y estar en categoría ya de una notable importancia, para que surta efecto lo que tiene que ver con formar jugadores que tienen que dar el salto al primer equipo. No ha empezado del todo bien. También es verdad que el grupo de este año, el 10º, es muy difícil, y también tendremos resúmenes, sala de prensa, entrevistas, reportajes del Córdoba B, y por supuesto del femenino, lo de las chicas de Aliel Montenegro, que empezaron con derrota ante el Pozualbense, pero que ya esta semana se han entrenado ante la Solana 1-2. Luego entraremos también para hablar del femenino, y también con muchos reportajes, porque si algo está creciendo dentro del mundo del fútbol es el deporte femenino. El Córdoba con una grandísima apuesta en ese sentido. Córdoba, Córdoba B, Córdoba femenino y Córdoba Patrimonio, el futsal, que tantas alegrías nos dio la temporada pasada, que tantas alegrías nos está dando este año. Es verdad que este fin de semana nos vamos a estrenar con un resumen doloroso, con una derrota ante el Jimby Cartagena, pero evidentemente son muchas las alegrías, es mucho el buen hacer del equipo de José González, y también vamos a contar con muchísimos reportajes, con todos los resúmenes, con todo lo que diga el entrenador de Puente Genil, y vamos a escudriñar todo lo que sucede dentro de esa filosofía que es la del Córdoba Patrimonio. Todo eso es lo que vamos a contar. Hoy es martes 3 de noviembre, es muy especial porque ayer lunes es festivo, así que la dinámica de hoy es un poquito diferente, pero con la misma esencia de lo que va a ser a partir de hoy. Ya, como hemos dicho antes, intentaremos dar siempre que se pueda imágenes en directo del entrenamiento del Córdoba, que descansa hoy, que descansaba ayer. Veremos a ver qué pasa el fin de semana en el partido ante el Granada, si se disputa o no, y en definitiva todo eso es lo que vamos a contar en este programa. Y no lo puedo hacer evidentemente todo solo, tengo aquí conmigo a Nacho Serrano. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Que al final esto es deporte, hombre, que estamos en una situación complicada, pero si podemos esta horita, ¿verdad?, a la gente que está en casa de 10:30 a 11:30, que desconecte un poquito de lo que es la actualidad, que se centre en el Córdoba, que además sabemos que, bueno, que son legión, ¿no?, los seguidores del Córdoba que nos quieren seguir o que quieren seguir las evoluciones de su equipo, pues aquí estamos, ¿no? Hoy, como tú decías, con una especie de resaca de lunes, siendo martes, bueno, pues el fin de semana está más cerquita, ¿verdad?, pero hoy lo vamos a comentar lo que fue el fin de semana, que como tú decías nos ha dejado, bueno, más bien sin sabores, ¿no?, porque no hemos celebrado la victoria del femenino, pero luego nos hemos quedado con las ganas de los 3 puntos del Córdoba y las 2 derrotas, ¿no?, la del filial y el futsal.
Así es, pues bueno, esta dinámica de hoy va a ser un poquito la del lunes. Resúmenes, sala de prensa, algún reportajito y ya a partir de mañana entramos en dinámica. Partido del fin de semana 0-0, yo creo que fue punto, Sabas lo valoró en positivo porque, bueno, UCAM Murcia se están despegando un poquito en la clasificación, Córdoba, UCAM y el Ejido. El Córdoba fue relativamente un poquito mejor, sorprendió de inicio el UCAM Murcia con esa defensa de 5, pero luego lastiman los dos palos de Javi Flores. ¿Qué te parece si vemos un poquito el resumen? Vamos viendo y comentamos lo que fue ese partido en el Arcángel, donde es verdad que yo creo que a los puntos, ¿no?, que se suele decir mucho, yo creo que el Córdoba mereció más, Fernando. Sabas empezó de inicio con una apuesta continuista en relación a lo que ofreció frente al Yeclano. Luego tuvo que ir modificando en la segunda parte, pero yo creo que el Córdoba fue, sobre todo, ligeramente superior, insisto, a los puntos, ¿no? Estamos viendo, bueno, con el inicio de partido, alguna acción ya en banda izquierda. Sorprendió también, como tú decías, la apuesta quizá de Salmerón de jugar con 5 atrás, aunque sorprendió relativamente, porque luego dijo Sabas en sala de prensa que bueno, que sí, que les podía haber sorprendido, pero que bueno, que tenían previsto que eso podía ocurrir. Esa fue la primera ocasión de Samu Delgado, una muy buena triangulación por banda izquierda, y estamos viendo también la segunda, ahí pidió penalti Oyarzún, pero luego la verdad es que no se protestó demasiado, le molesta un poquito, ¿no?, al tirar. Sí, bueno, no sé yo si daba mucho para penalti, tampoco acompañó mucho el equipo en esa protesta, pero como estamos viendo al Córdoba, insistimos, en los primeros compases del partido... Llevando el peso, sí, sin tener quizá las ocasiones muy claras, esta sí, ¿no? Es un remate desde la frontal del área que ataja bien Biel Rivas, que era un porterazo hace tiempo, pero... Muy volcado sobre todo el Córdoba por esa banda izquierda, esa llegada de Berto Espeso, Alain Oyarzún, que se venía muy bien al medio, y si el Córdoba se volcaba por la izquierda, Nacho, también lo hacía Lucan por medio de Chacartegui. Ojo a este futbolista, Chacartegui, que fue un auténtico dolor de cabeza. De hecho, luego lo veremos, modificó también o hizo a Sabas modificar un poquito en la segunda parte, que tuvo que cambiar a Samu Delgado por Valverde porque era una amenaza, quizá la más contundente de Lucas Murcia. Estamos viendo más acciones de ataque, en este caso el Córdoba, a balón parado. Fíjate, lo que tú decías antes, ¿no? El Lucas Murcia llevando peligro aquí por el costado izquierdo, nuevo Chacartegui. Edu Frías, que se está consolidando, bajo palo. Sí, tuvo un medio fallo, podemos decir, en la segunda mitad con los pies, pero se mostró seguro, como en los partidos anteriores. Aquí vemos un nuevo centro, también las ayudas, que son muy importantes en el Córdoba, como bajaba Mario Ortiz, Alberto del Moral, que cuajó un buen partido hasta que fue cambiado, y esto fue quizás uno de los momentos clave, ¿no? La lesión una molestia de Alain Oyarzún, luego fue sustituido en el segundo tiempo y pudo continuar ahí sin consecuencias. Esta quizás fue la ocasión más clara del partido, cómo la gana bien Alberto del Moral, jugadón de Pío Bacari, asiste a Javi Flores, y lástima que se encontró con el poste, el primero de los dos que dio en este partido, pero Nacho, la conexión Pío Bacari y Javi Flores está dando mucho renta. Cómo se lamentaba, ahí Javi Flores, que bueno, lo tuvo todo a favor. Bueno, Pío Bacari se pegó unas carreras, se desfondó físicamente el italiano, lo hizo bien ahí Javi Flores. Bueno, pues al final el palo, lo que era una buena definición, lo convirtió en casi genial definición. Al final no pudo entrar el Córdoba, que lo siguió intentando en la segunda parte, insistimos. El Lucas Murcia prácticamente todo lo hizo por banda izquierda. Como la saca Bernardo desde el suelo con la cabeza. Es pronto para hablar un poco de fichajes, pero está claro que Bernardo ha sido uno de los fichajes más importantes de este equipo. Este es el segundo palo, el de Javi Flores, una falta lateral botada desde la izquierda, cómo la cierra el segundo palo. Yo creo que sorprende un poco a Biel Rivas, que sale como a tapar el centro, a atajar un centro al área pequeña, y se envenena el disparo, tocó el guardameta, dio en el larguero, y finalmente la ocasión que acabó en córner prácticamente sin consecuencias. Seguía exigiendo el Córdoba balón parado con Alain Oyarzún, otro jugador muy importante en esa dinámica. Sí, porque es un jugador que ha venido para esto, ¿no? Para marcar esas diferencias. El año pasado tuvo una temporada muy mala en el Numancia, fíjate ese cabezazo ahora de Pío Bacari. Digo, tuvo una temporada muy mala porque apenas pudo jugar, estuvo todo el año lesionado, llegó aquí, le preguntábamos, ¿no?, por sus problemas, decía que él estaba ya totalmente recuperado, que había andado con la tecla, pero claro, al ver que se dolía al filo del descanso, pues quien más y quien menos se alarmó un poquito, ¿no? Pero bueno, afortunadamente parece que sigue todo en orden. Y estas son imágenes ya del tramo final. Estamos viendo que Lucas Murcia prácticamente llegó, jugadas de media, larga distancia. El Córdoba aquí, ahí decíamos, ¿no?, antes, ¿no?, preparándola, quizás picó un poquito de... Sí, además Willy, fíjate cómo se lamenta allí al fondo, diciendo estoy solo, me la podía haber echado, pero es verdad, ¿no?, que al final los delanteros tienen eso, ¿no?, esa
Sí, la gana del gol. La gana de meter el gol, un poquito ese egoísmo, ¿no? Y esta fue quizá la última acción del partido, un poco buscando el Córdoba la heroica, se cierra ese centro, no iba a tener tiempo para más. El partido que finalizó con esta jugada, que la tuvo el UCAM Murcia al final, Dufrián no se complicó, despejó el balón y ahí se acabó el partido. Como decimos, un empate que tiene que saber a bueno, porque al final el UCAM yo creo que se ha destapado ya como el máximo contendiente del Córdoba por esa primera posición, pero hay mucha igualdad, Nacho, porque sí. El Yeclano, fíjate que lo teníamos todos metidos ahí en esa pelea, como tampoco termina de arrancar, que perdió con el Ejido, que es otro de los recién ascendidos, que se están conformando un poco como la sorpresa. A ver, lo que está claro es que luego lo veremos, con las alineaciones, o sea, con las clasificaciones y los resultados, se ha producido un corte, hay 3 equipos con 7 puntos, es verdad que hay muchos que todavía tienen que jugar, bueno, el caso del Granada B, el Recreativo Granada tiene que jugar todos sus partidos, el resto tiene que ir poniéndose también al día, pero están ahí los 3 con 7, el Ejido, el Córdoba y el UCAM. A nadie se le escapa que Córdoba y UCAM en este subgrupo son los grandes favoritos para estar entre los 3 primeros. Luego, a ver quién se cuela el tercero. Tú hablabas del Yeclano, está el clásico Murcia, igual el filial de turno que pueda meterse. Claro, porque es que un poco está la clasificación descafeinada, porque claro, el Real Murcia tiene 2 partidos menos, no sabe un poco cómo puede reaccionar, uno de ellos es ante el Recreativo Granada. Eso es. Pero al final, en el otro subgrupo, en el subgrupo A, está también habiendo muchas sorpresas. Derrota nuevamente del Marbella, derrota del Recreativo de Huelva, la clasificación en el subgrupo A la comanda el Algeciras con la Balompédica Linense y con el Cádiz B, es decir, 3 nombres que a priori pues no se sabía un poco si iban a estar ahí o no, y toda esa igualdad también un poco beneficia a este grupo. Claro, es que lo hemos dicho siempre, a priori, esto siempre a priori, ¿no? El subgrupo del Córdoba es más asequible que el otro subgrupo, donde está el Algeciras, el Recre, el San Fernando, la Valona. ¿Qué pasa? Que al arrastrar puntos de una fase a otra, indudablemente el otro subgrupo se va a robar muchos más puntos entre sus rivales, ¿no? Caso de, bueno, puede ser que en este también ocurra, pero a priori hay equipos quizá menos fuertes que en el otro, por eso es tan importante que el Córdoba arañe todos los puntos posibles. Esta era una prueba de fuego importante, lo hemos visto, lo hemos estado viendo, con los palos un pelín más a favor, pues hubiese decantado la balanza de lo del Córdoba, que yo creo que, viendo lo que ha pasado en las primeras jornadas, viendo cómo se ha enfrentado ya este rival directo como el UCAM, se han visto 2 buenos equipos en el Arcángel, yo creo que no va a tener problemas para estar entre los 3, ¿no? Y también de eso, Fernando, hablaba el propio Juan Sabas en sala de prensa, contento con el punto, pero bueno, diciendo, bueno, y se nos ha escapado, ¿no? Pues vamos a ver también y a escuchar lo que decía Juan Sabas, que por cierto hubo un momento muy curioso, que incluso bromeábamos porque se fue la luz. Era Halloween. Era Halloween, sí, pero la broma no fue más por Halloween, sino por, ya que ha habido mucha época en la que no se ha apagado la luz y nunca se fue, y ahora que se paga, ¿qué es lo que pasa que se ha ido, no? Pero sí, hablaba Juan Sabas, un poco lo que estábamos valorando, ¿no? Satisfecho con el punto por el rival, por cómo se desarrollaba el partido. Bueno, a toro pasado, un punto es bueno, lo damos por válido. Indudablemente hemos planteado el partido para ganar, pero contra un equipo como el UCAM Murcia, que tiene los mismos objetivos que nosotros y que es muy sólido defensivamente, pues estaba claro que iba a ser un partido igualado, lo que hemos visto. Creo que en líneas generales hemos sido un pelín mejores, hemos tenido un par de ocasiones más claras y a partir de ahí me voy satisfecho sobre todo por la solidez defensiva que muestra el equipo y el empaque como de mediocampo para arriba también. Y luego tenemos arriba mucha chispa, tenemos variantes para cambiar dibujos, para poner jugadores unos por otros y el equipo no se resiente, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, Juan, Carlos Gonzalo, Canal Sur Radio. ¿Qué sensación te deja el hecho de que el equipo haya tenido durante buenas fases del partido el control de la pelota, de la situación, y que ha llegado arriba y no ha sido posible, aunque ha habido 2 balones al palo, ha habido mucho peligro creado, pero ha faltado lo que se suele decir, ¿no? El último empujoncito. Es que al final me quedo con el partido del Lorca, que no supimos tener la iniciativa y genera 5 o 6 ocasiones de gol y puedes irte con un resultado
cómodo, ¿no? Si te quedas con el Lorca es porque has ganado, ¿no? Si te quedas con el de hoy es porque el equipo te transmite una seriedad y un saber estar en el campo pues que te da mejores sensaciones que ese partido, pero al final el partido del Lorca son 3 puntos y hoy es 1, ¿no? Luego nosotros hemos refrescado el equipo, hemos puesto 2 delanteros para tener más presencia dentro del área, hemos metido a Jack para que diera más ritmo al juego del equipo y bueno, pues al final no ha podido ser, no todas las veces cuando haces cambios surte efecto, ¿no? Sobre todo para conseguir la victoria. Yo me voy satisfecho de todas maneras con la imagen del equipo y con lo que nos ha mostrado el equipo y sobre todo con esa solidez defensiva. Ahí quedaba esa valoración de Juan Saba, satisfecho. Luego, curiosamente, Salmerón también dijo que se sentía satisfecho y que su equipo fue un poquito mejor. Un poco también en el juego de sala de prensa después, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el resumen lo hemos visto que Salmerón evidentemente tiene que estar más satisfecho por haber conseguido un punto en el Arcángel, que es el campo, por lo menos del subgrupo, ¿no? Digamos, el más llamativo, el más complicado. Y hombre, tuvo a los palos ahí a su favor, ¿no? Hemos visto las ocasiones de Lucan, es verdad que con buenas acciones, el caso de Chacartegui, algunos jugadores o algunas acciones que pudieron derivar en algún 0-1, pero no fue un equipo muy contundente, ¿no? Lucan Murcia, más bien un equipo ordenado defensivamente, le costó al Córdoba meterle mano, eso es verdad, pero aún así las mejores ocasiones fueron para el equipo blanquiverde. Bueno, Saba se queda contento yo creo que por la imagen un poco, ¿no? Por haber llegado a poder ganar el partido y sobre todo por esa contundencia defensiva. Tercer partido sin perder, sí. Portería cero, es un poco lo que ha valorado, las ocasiones llegarán, pero al final un poco el Córdoba le está costando en el Arcángel hacer gol. También Juan Saba valoraba un poco lo que veníamos comentando antes, ¿no? La situación, que no entre público, que para que entren 400 casi mejor que se quede el estadio vacío, porque al Córdoba le perjudica. Viene una semana un tanto complicada, quién sabe si se va a jugar el partido ante el Granada, y de todo esto hablaba Juan Saba. Pues fíjate, yo vine aquí y se paró la competición, desgraciadamente, ¿no? Estamos en una... Yo muchas veces miro al estadio y me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque la chispa y lo bonito del fútbol es que este campo pues que disfrute con su equipo, que vibre, que se emocione, que te silben incluso, ¿no? Porque al final es tu público y te va a pedir siempre mucho más. Nosotros salimos perdiendo con eso. El UCAN, por ejemplo, no sé cuántos irán a la vieja condomina, pero no creo que vayan muchos espectadores un domingo normal y corriente, ¿no? Nosotros aquí, si el equipo se pone arriba, el equipo te sigue dando buenas sensaciones, tú puedes meter aquí mucha gente, ¿no? Y a mí me da mucha pena no ver esto, pero también hay que ser realista. Si estamos viendo todos los días la televisión y cada día va más, entonces yo tengo la esperanza de que, aunque se cierren los estadios, que a mí me da muchísima pena el tener un estadio vacío, tengo la esperanza de que no se pare la competición otra vez, pues si no ya nos mataría. Nosotros, además, ahora jugamos contra Granada otra vez no ha vuelto a jugar, otra vez positivos, lo mismo no jugamos. A nosotros no nos viene bien un parón en estos momentos. Yo creo que el equipo está con moral, el equipo está fuerte, el equipo tiene muchísima confianza en las cosas que hace y no nos viene bien, pero eso al final ojalá pudiera tener yo una varita mágica que supiera lo que va a pasar en el futuro, pero no lo puedo predecir. Y la verdad es que no son momentos ni preveo buenas situaciones. Cada día que vemos las noticias está cada vez peor, ¿no? Nacho, yo creo que tiene parte de razón, ¿no? Sí. Es decir, es que ver un campo así vacío, el UCAN se crece, que sea quizá el criterio igual para todos, ¿no? Si para que entren 200, que esto se ve desangelado, pues, complicado. A ver, no vamos a jugar a ser adivinos, ¿no? Ni a futurólogos, no sabemos lo que va a pasar en las próximas semanas. Lo que parece claro es que la situación no está avanzando
a buen ritmo como para... Mira, estas son imágenes precisamente grabadas por los compañeros del Córdoba. Pues sí, ¿no? Vemos un estadio siendo tan grande desangelado, ¿no? No somos expertos evidentemente en la materia, pero todo hace indicar que la situación no va mejor como para ver cada vez más gente en el estadio, ¿no? Entonces, hombre... Yo fíjate que ahí soy un poquito contrario a esta idea porque, mira, lo que vimos el otro día en el campo no era tampoco un público excesivo, no había aglomeraciones, no. Y yo creo que, a ver, si se cierran los estadios, y esto es una opinión, es porque sea un verdadero peligro para que la gente se contagie. Que entren a un campo de 22.400 personas, bueno, da un poco ese ambiente, esa dinámica de decir, sí, yo estoy de acuerdo, para esas personas pues ya es un momento de relajación, hay que ver un poco cómo avanzan las normas. Estos son imágenes de, como decíamos, del partido de esta semana, pero también tenemos nuevo partido, domingo a las 12 con el Recreativo Granada. Allí no sabemos si el Recreativo Granada jugará esta temporada en Los Cármenes o lo hará en la Ciudad Deportiva, tiene opción de hacerlo en los dos sitios. El público, las normas de público allí son las mismas que aquí, por aquello de la comunidad autónoma. Lo que no sabemos, Nacho, es si el partido se jugará. Claro, porque de momento el Granada lleva sin jugar, el Recreativo Granada no ha jugado todavía, no ha debutado en lo que va de competición. La semana pasada parecía que sí, a principios de semana se hablaba de la posibilidad de debutar frente al Linares, pero aparecieron nuevos casos positivos en la plantilla de este equipo, que fíjate que se ejercitaba la semana pasada pensando en el partido frente al Linares, era el que le tocaba este fin de semana, pero han aparecido nuevos positivos, según llega desde la capital nazarí, y claro, eso trastoca todo, ¿no? 3 semanas, claro, acumulando positivos. Es verdad que lo que dice la norma es que el jugador positivo, o el equipo, mejor dicho, tiene que guardar 10 días de cuarentena desde que se notifica el último positivo. Exacto. Pasa un poquito como le pasó al Pozo Blanco en la primera jornada en tercera, que la cuarentena finaliza el domingo propio del partido. Estamos muy en el límite. ¿El partido se puede disputar? Sí. ¿Que se puede suspender? Es muy probable porque el Recreativo Granada no va a poder entrenar en toda esta semana. Lleva 3 semanas sin poder disputar sus partidos por casos positivos en las 3 semanas. Un poco lo comentaba, le escucharemos mañana también Manu Farrando en sala de prensa, que decía un poco que bueno, que están muy concienciados, muy mentalizados, porque los test se los tienen que hacer como máximo con 72 horas de antelación al partido. O sea, una semana normal de preparación, llega el jueves, te haces la prueba y llega el viernes, te dan los resultados y ahí es cuando se toma la decisión. Entonces puede llegar el fin de semana, o sea, al viernes, semana buena de entrenamiento, pero que te suspendan el partido del fin de semana, y eso es algo que lo estamos viendo muy habitual. Sí, y que no le viene bien al Córdoba, lo decía Juan Sabas antes, que habiendo encontrado esta dinámica, bueno, a ver, la situación en la que es, esto en este grupo, estamos viendo en tercera que incluso los clubes jiennenses están pidiendo parar la competición. Ahora lo hablaremos en tercera, pero además, hablando sobre el parón de esta semana, si no se llega a disputar el partido ante el Recreativo Granada, y es que pasa una cosa, es que el próximo fin de semana, no este de esta semana, que no sé si es 5 o 6 o 7 creo que es el fin de semana, justo la semana después no hay liga en Segunda División B, porque la Federación se guardó una fecha, con toda la conciencia del mundo, se guardó esa fecha para recuperar partidos en fin de semana para aquellos equipos, como es el caso del Recreativo Granada, que no ha disputado aún ningún partido, que quedan partidos atrasados para que la competición, digamos, avance de una forma más regular. El Recreativo Granada tiene partidos suspendidos, pero también lo tiene el Real Murcia, creo que el Yeclano tiene uno, el Sevilla Atlético, es decir, son muchos los equipos que ya tienen partidos atrasados y que ese fin de semana va a ser para que se recupere. Pensará el aficionado del Córdoba, oye, bueno, si no jugamos este fin de semana, jugamos el que viene con el Recreativo Granada. Bueno, habría que verlo porque, como decimos, el Recreativo Granada tiene partido atrasado con el Sevilla Atlético y con el Betis, ¿no? Esos 3 partidos son los que tiene. Quizá sea más lógico que se recupere primero la jornada 1, luego la 2 y luego la 3. Así que todo hace indicar, si todo sigue así, que estamos ante 2 semanas de parón. Y hasta esas 2 semanas de parón, la clasificación la comanda el Córdoba junto con el Ejido.
Después también de los resultados de esta semana, que si los podemos ir viendo y comentando, con sorpresa, con la victoria del Ejido al Yeclano Deportivo. Sí, bueno, el Yeclano que estaba, o todos teníamos en la cabeza que podía ser quizás la sorpresa, ¿no? Pero de momento se va cayendo con relación a lo que era la temporada pasada, donde se hizo muy fuerte en el Estadio de la Constitución, ahí el Córdoba le metió mano la semana pasada, bueno, pues parece que está otra vez ese peldañito por debajo, ¿no? Tenemos claro que son Córdoba, bueno, el Ejido, Córdoba y UCAM son los 3 primeros clasificados de este subgrupo, pero claro, es lo que tú decías antes, queda por ver todavía cómo encaja ahí mira, ahí lo estamos viendo, ¿no? Ese empate entre el Betis y el Lorca, que sí que parece un poco, son rivales de la equipo de la zona de abajo. Y un poco lo que hablamos también del ritmo, fíjate, el empate entre el Real Murcia y el Sevilla Atlético, quizá un poco acusando eso, ¿no? La falta de ritmo, ¿no? Está claro. Por completar el Ejido, como bien comentábamos, que le ganó al Yeclano 2-0, el Yeclano segunda derrota consecutiva, el Ejido que le sobrepasa la clasificación y el empate también del Córdoba contra el UCAM Murcia. Es que al final, con esto de los subgrupos es todo muy peculiar, ¿no? Porque un equipo que te encaje 2 rachas se mete arriba. Esta es la clasificación, como decimos, el Ejido es el líder por la diferencia de puntos y hace una cosa rara la federación y es que no se asusten si ven que está por delante el Real Murcia solo con un punto, porque lo que hace es coger el coeficiente atendiendo a los partidos que se hayan disputado cuando pasa una situación similar. Como decimos, el Ejido, Córdoba y UCAM Murcia, que lideran la clasificación, que serían los 3 equipos que pasan a la segunda fase y que van a seguir peleando por ascender a la segunda división. Luego vienen ya por detrás el Real Murcia, viene también el Lorca, Sevilla Atlético, en fin, un poco están viendo la clasificación. Como decimos, importantísimo la regularidad y el no dejarse partido atrás por aquello del ritmo y por aquello de no sabemos si van a cortar en cualquier momento. Claro, porque esto no es una liga regular al uso, es decir, no puedes tener esos altibajos que al final en una competición se tienen, ¿no? Pero al tener que ir pasando de subgrupo a subgrupo, digamos, ¿no? De ronda a ronda, tú tienes que conseguir aquí el mayor número de puntos posibles, por lo que decimos, porque se te van a sumar en el siguiente grupo y de quedar primero pues tienes esa ventaja que este año no es tal, pero bueno, tienes la ventaja de que te valga el empate en el playoff final, ¿no? Esto ya, si Dios quiere, hablaremos a partir de mayo del año que viene, pero bueno, el Córdoba tiene que seguir sumando esos puntos y bueno, a ver si puede jugar con el Granada y si no, pues bueno, cuando le toque. Y además que están todos, ya no solo el grupo cuarto, todos los grupos están en una dinámica muy similar. Sí. Creo que solo el Melilla ha conseguido 3 victorias en los 3 primeros partidos, el resto están todos con 2 victorias y un empate, el que mejor está. En el subgrupo A de este grupo cuarto, insistimos en que está también líder el Algeciras junto a la Balompédica Linense con 7 puntos y en tercera posición está el Cádiz B con 6, es decir, si ya empezamos ya a juntar esos 2 grupos o ese grupo cuarto en la pelea por el ascenso, el Córdoba estaría en una grupeta de 5 equipos con 7 puntos, se quedaría en última posición el Cádiz B y todo súper igualado, es decir, el Córdoba tiene que seguir con esta regularidad, ha cogido camino, vamos a disfrutar mucho del Córdoba, protagonista Javi Flores, lo tendremos esta semana en Todo CCF, un bonito reportaje y bueno, como decimos, y por recapitular, buen empate, punto positivo. Se viene una franja de 2 semanas un tanto complicada para el Córdoba, pero hay que apretar. Sí, de momento bien, con 7 puntos el equipo está donde quería estar, entre los 3 primeros y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si finalmente puede o no disputar esta semana el partido frente al Recreativo Granada, parece ser que no va a ser así, pero bueno, vamos a esperar a que se le haga o se le dé confirmación. Y a partir de ahí esa semana de descanso y que la competición siga rodando. Vamos a ver en qué queda esta semana, pero en principio el Córdoba apura estas 3 primeras jornadas antes de este parón obligado, en este caso esta semana, con buenas sensaciones. Podría haber hecho el 9 de 9, pero ahí los palos jugaron una mala pasada. Pues este es el bloque del Córdoba Club de Fútbol, repasando lo que ha sido el fin de semana. Enseguida nos bajamos hasta tercera división, nos vamos al fútbol femenino y al fútbol sala, no se me van. Pues aquí estamos de vuelta en este Todo CCF, programa que se estrena en el día de hoy, ya saben, de lunes a viernes, a partir de las 10:30 de la mañana,
les acercaremos hasta vuestras casas todo lo que tenga que ver con el Córdoba Club de Fútbol, con el primer equipo del Córdoba Club de Fútbol, pero también con el filial, con el femenino, con el Córdoba Patrimonio de Fútbol Sala. Y bueno, hoy estamos en el estudio porque el equipo descansa, mañana miércoles Nacho, ha pasado ya media semana, desde la Ciudad Deportiva, viendo un poco la novedad del Córdoba, de la última hora y todo lo que tenga que ver. Vamos a estar en el sitio con el Córdoba todo lo que podamos, y si nos dejan un poquito más para acercarle hasta vuestra casa todo lo que tenga que ver con los colores blanquiverdes y con el Córdoba Club de Fútbol en este año tan difícil y tan especial, marcado no solo en el plano deportivo, tristemente, por la pandemia general, por el coronavirus. Nos bajamos hasta tercera división. Podríamos decir, Nacho, que situación no complicada, iba a hacer una comparación, más siendo martes, un poco rara, pero sí es verdad que no es excusa, pero es verdad que la pretemporada del filial ha sido muy difícil porque los integrantes, vamos a decir, más importantes, han estado también entrenando con la primera plantilla dinámica del grupo, que al final es para lo que sirve un filial, para que nutra al primer equipo. Lo estamos viendo, Alberto del Moral, titular el otro día, Julio Iglesias tristemente por la lesión, Luismi Redondo. Al final son nombres que en principio partían para el filial, pero que su buen hacer desde el primer minuto le ha llevado al primer equipo. Sí, no, está claro. El otro día sí pudo jugar Luismi Redondo este partido que estamos viendo aquí frente al Ciudad de Lucena, y es verdad que, hombre, el propio calendario no le marcaba un inicio complicado a los de Germán Crespo, que tienen el objetivo, sin duda, de pelear con este tipo de equipos. El Ciudad de Lucena se quedó al borde del ascenso, ahí estamos viendo el primer tanto de la tarde, el gol de Juanjo, ponía el 1-0 en el marcador, y a partir de ahí, bueno, pues el Córdoba B intentó reaccionar y lo hizo, con este gol que vamos a ver a continuación de Veloso. Buena carrera y buena definición ahí del jugador del filial. Al final hay una jugada un pelín más embarullada que terminó con el tanto del empate, y el Lucena que bueno, pues que al final tiró del oficio, ¿no?, que hablamos en tercera división. La temporada pasada se quedó al borde del ascenso a segunda B y ganó este partido con un gol al final de Pablo Gallardo en la segunda parte. El capitán, central, veterano, con experiencia, con galones. Se quejaba, luego lo escucharemos, se quejaba mucho Germán Crespo del arbitraje, decía que no había estado del todo bien, que no quería poner excusas, pero lo cierto es que el filial lleva un punto, sacado frente al Gerena, jugando media hora con un hombre más, no pudo sacar la victoria, y luego le han tocado dos partidos. Contra el Saler se adelantó y luego terminó perdiendo, y contra el Ciudad de Lucena pues también perdió, ¿no?, contra dos equipos que presumiblemente estarán arriba. No es el comienzo evidentemente el deseado, hay margen para darle la vuelta. La jugada, como también muy buena actuación de Laver, tercer portero del primer equipo, que bueno, que también está con proyección para en cualquier momento llegar al primero, y como decimos, el balón parado, ¿no?, como quizá bien tocada, sí, los detallitos que marcan este tipo de partidos en tercera. Vamos a ser claros, el Ciudad de Lucena es un equipo que está llamado a liderar el grupo, sí, a ascender, a estar ahí arriba en la pelea, y dentro de lo que cabe, la derrota en el Ciudad de Lucena es quizá de las previsibles que podía llegar esta temporada. Como decíamos, es verdad que el equipo empezó en Gerena bien, sumó un punto, quizá mereció algo más, pero era el primer partido que estaban todos juntos. Contra el Salen, es verdad que fue un grandísimo partido en el Arcángel, que tristemente se acabó perdiendo, aunque quizá el Córdoba mereció un poquito más, y tristemente llegaron a la derrota del Córdoba B ante el Ciudad de Lucena, aunque dentro de lo que cabe son partidos que están haciendo a los jugadores, que se están formando, y no está del grupo con equipos que se están marchando en la clasificación, porque el propio Ciudad de Lucena perdió la semana pasada. Sí, ¿no? Y el Salen Puente Genil perdió esta semana con el Castilleja 0-3. Sí, no, y lo que estamos diciendo, que al final el Ciudad de Lucena, el Saler, demás, son equipos hechos de temporadas anteriores o bloques compactos. El Córdoba está por hacer, es que cuántos fichajes ha hecho el Córdoba en verano, ¿no? Claro, es que es una plantilla totalmente nueva, ¿no? Claro, muchos, con el entrenador tiene que tener su tiempo, evidentemente tiene un objetivo ambicioso y tendrán que ir jugando en consonancia a ello, ¿no? Bueno, vamos a ver, la primera jornada de ese empate en Gerena te deja el regusto amargo de haber estado mucho tiempo con uno más, de haber podido ganar el partido y no hacerlo. Bueno, ahora han venido dos resultados complicados,
Pero es como todo, esto hay que darle tiempo al tiempo y el Córdoba B yo estoy seguro que tiene plantilla, capacidad como para estar en esa línea o en ese objetivo que se ha marcado. Claro, pero es que al final, repasando un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Jugadores que partieron ayer como titulares el domingo y que la pretemporada la han hecho con el primer equipo, Julián Laver, Fran Núñez, Juan Luna, en fin, es que al final Iván Navarro, el propio Luis Redondo, que también era partido especial para él, el regreso al equipo que le ha un poco encumbrado y que le ha el último equipo que vistió antes de pasar al Córdoba. Entonces, como decimos, y compitió, yo con lo que me quedo del BB es con eso, con que compitió ante el Ciudad de Lucena. Ahora escucharemos a Germán Crespo quejándose de eso, y al final con esa competitividad yo creo que se van a meter arriba. No olvidemos que su objetivo es el de meterse entre los 3 primeros para, como mínimo, salvar la tercera división, que el año que viene va a ser tercera ref, para estar en la nueva segunda ref, lo que ahora es segunda división B, pero que al uso va a ser lo que ahora es tercera. Ese es un poco el primer objetivo, ¿no?, de este equipo. Sí, sí, no, y además al hilo de lo que tú decías, competitividad y exigencia. Lo iremos viendo esta semana, que estuvimos hablando con David Ortega, el coordinador de la cantera del Córdoba Club de Fútbol. Tiene muy marcado que ese es el camino. De hecho tenían reunión también con Germán para seguir viendo cosas. Eso es lo que te iba a decir, que al final no nos olvidemos que este es el primer año de un proyecto a largo plazo en cuanto a cantera, porque venimos de otra época. No vamos a decir que no hayan sido brillantes, porque ahí están los nombres de Florín, Javi de Galán, mucho Andrés Martín, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que ahora se está poniendo las bases y las primeras piedras para un proyecto mucho más a largo plazo, y que la salida de esos jugadores no sean fruto de la casualidad, sino que sean fruto del trabajo. Sí, sí, tal cual, ¿no? Y que al final, bueno, pues que esa base de jugadores pueda crecer en el Córdoba, ¿no? Que es un poco lo que desea todo el mundo, que no sea el Córdoba un club de paso o un club del que la gente quiera salir, ¿no? Que es un poco también lo que vivimos, ¿no? Chavales muy jóvenes que con poquita edad están ya deseando irse al Madrid, al Barça, al Atleti, bueno, que crezcan aquí, ¿no? Que eso es un poco el sentimiento identitario, ¿no? De identidad, generar esa sensación en el Vamos a escuchar también mañana a Javi Flores hablar sobre ese tema de cantera. Entonces vamos a ver cómo fueron también el resto de resultados de este subgrupo B, del grupo 10º de la tercera división. Este año muchos más nombres por todo esto, y lo estamos viendo. Otro partido que se suspendió, el del Sevilla C ante el San Roque de Lepe, un buen equipo el San Roque de Lepe. Como decíamos, la sorpresa del Sale en Puente Genil, que cedió en casa 0-3 ante el Castilleja, uno de los equipos que a priori venía sin ritmo. También se estrenó el Club Deportivo Pozo Blanco, después de una jornada de descanso y un primer partido aplazado precisamente ante el Castilleja, empató a 1 con el Coria, y luego ese resultado de 1-2 entre La Palma y el Utrera. El Utrera, otro de los equipos que también está llamado a estar arriba, a pelear. Como decimos, es que son muchos equipos los que estaban peleando ahí por esa situación. La clasificación: el Castilleja primero, sorprendentemente, Ciudad de Lucena segundo. Es verdad que el Castilleja tiene un partido menos, y Sale en Puente Genil. Esos 3 equipos están con 6. Fíjate que después de 3 jornadas, y el Córdoba, que no ha empezado del todo bien, son 5 puntitos que son partido y medio, y además ha jugado ya con los equipos de arriba, con Sale en Puente Genil, con Ciudad de Lucena. Es decir, no es tan mala la situación. Le sigue el Utrera en cuarta posición con 4, luego está el Coria, San Roque de Lepe, y como decimos, el Córdoba, que está en esa novena posición, que serían los que pelearían por mantener la actual tercera división. Pero bueno, estamos seguros que el Córdoba va a salir, el Córdoba B de Germán Crespo va a salir de ahí. Habló después del partido Germán Crespo en el estadio Ciudad de Lucena. Esto fue lo que dijo el técnico del filial después de esa derrota 2-1 ante el Ciudad de Lucena. Buenas tardes. Bueno, creo que sí es verdad que el Lucena ha apretado mucho, pero también creo que el árbitro ha permitido mucho, ¿no? No puede ser que nosotros nos vayamos con 4 o 5 tarjetas a la mínima. Bueno, creo que la jugada de los dos de ellos, no sé si habrá sido falta o no, me comentan los jugadores que no, y yo creo que el juego se anticipa, pero si a eso que encima todo es tarjeta, pues la verdad que creo que el criterio no ha sido para los dos equipos lo mismo. Creo que la primera parte de Lucena ha estado muy tenso, me lo han dividido,
ya digo, si él permite luego la segunda parte, pues tendría que haberse repetido. Pero bueno, no hay que poner excusas, hemos vuelto a encajar hoy los 2 goles, tanto el penalti también, si no sé, la verdad que a mí me pilla lejos, no sé si así, pero los jugadores comentan que no había ninguna entrada. Y bueno, el otro día se nos fue un punto, creo que se nos fueron los 3 a balón parado, y hoy lo mismo. Creo que ahí tenemos que mejorar mucho, tenemos que trabajar ese aspecto, porque ya digo, estamos encajando ahora que nos están costando puntos, y sobre todo con rivales directos. Las palabras de Germán Crespo tras el partido del Ciudad de Lucena. Dejamos tercera división y pasamos a hablar de fútbol femenino, con victoria de las chicas de Ariel Montenegro. Así es, ahí, bueno, estas son imágenes del primer partido del derbi frente al Pozo Albense, que ganó en la Ciudad Deportiva, haciendo un partido más práctico más contundente que vistoso, brillante, ¿no? Sí, mucho más contundente que brillante. Ganó el Pozo Albense, que de hecho esta semana vimos que perdió frente al Granada, lo vimos aquí el partido del sábado en PTV. El Granada es uno de los equipos que va a estar sin duda peleando ahí arriba, y el Córdoba consiguió la victoria remontando a la Solana, que empezó ganando 1-0, y luego en la segunda parte las chicas de Montenegro le supieron dar la vuelta con un gol de Yanire y con el tanto ya muy al final de Potasa. De penalti, ya en el descuento. Cosas positivas, el gol de Potasa, delantera internacional por Argentina, jugadora llamada a marcar las diferencias, aunque sea desde los 11 metros hay que marcarlo. Y yo creo que también que haya vuelto María Avilés, ¿no? La capitana, lesionada en la primera jornada, no podía, bueno, pues volvió y provocó la jugada del penalti que dio origen al 1-2. Bueno, pues se mantienen ahí esa distancia. Vamos a ver qué... Y también un poco lo que hablábamos antes con el filial, ¿no? Proyecto nuevo, entrenador nuevo, muchos fichajes, muchas caras, equipo en construcción, y bueno, estrenarte fuera de casa también es como quitarte un peso de encima para recuperar lo que son tus buenas sensaciones, para ver que la confianza aumenta, para ver que el proyecto va hacia adelante. Aquí estamos viendo como la chica de Ariel Montenegro, todo el equipo desplazado hasta la Solana, celebraba con esa imagen, con sus mascarillas también, celebrando la victoria 1-2 ante la Solana, gol de Yanire, gol de Potasa para cerrar el marcador. Una categoría, la Reto Iberdrola, como tú bien decías al principio, con un nombre propio claro, que es el de Granada, pero sí, el Córdoba está ahí también, y va a buscar dar sorpresitas. Es muy difícil, como estamos viendo ya en la clasificación, 2 victorias consecutivas del Granada. Lástima un poco lo que comentaba antes, la derrota en la jornada primera ante el Pozo Blanco, pero bueno, nombre en el fútbol femenino ya muy clásico, en el caso del Málaga, como es el caso del Cáceres. Esta semana partido el domingo a las 10 de la mañana con el Granadilla Tenerife B, que bueno, a priori tiene que ser uno de los duelos con los que importantes para los de las chicas de Montenegro. Sí, en principio lo que estamos viendo, bueno, aparte de los resultados, hemos visto ese 0-1 del Granada, partido, insisto, que vimos aquí en PTV, el Málaga con contundencia venciendo al Juan Grande, y el Granadilla, que es el próximo rival, como tú decías, el domingo a las 10:30, perdió 0-1. El partido, por cierto, se va a jugar en Miralbaida, no se va a jugar ya en la Ciudad Deportiva, se traslada a la chica de Montenegro hasta el barrio cordobés, en este caso Miralbaida, donde ya jugaba, si recuerdas, hace ya tiempo en las categorías inferiores del Córdoba, el Córdoba B. Correcto. Llegaron a jugar... El B jugó allí muchas jornadas, sí. Hace años, hace un par de temporadas, con Carrión, recuerdo, como entrenador. De hecho, allí iniciaba la pretemporada. Eso es. Pues ahí van a jugar a las chicas de Montenegro, y en principio lo que decimos, hemos visto antes la clasificación, el nombre propio que tú avanzabas, el del Granada, evidentemente está hecho para competir, para subir, ascender a esa división, pero ¿qué ocurre? Como ocurre en tercera, como ocurre en segunda B, que vamos por fases, ¿no? Por subgrupos, y en este caso el Córdoba tiene que quedar entre las 4 primeras. Yo creo que ese objetivo lo va a cumplir, con el Granada como gran favorito, y luego metemos ahí el caso del Córdoba, Cáceres Juan Grande, Málaga. Sí, Málaga. Yo creo que el Juan Grande terminará metiéndose. Va a ser una pelea bonita. Sí, va a estar bien. Pero creo que Córdoba y Granada son los 2 mejores de este subgrupo. Pues ya lo hemos avanzado. Domingo a las 10 de la mañana, Córdoba femenino contra el Granadilla Tenerife B en Miralbaida. Hasta aquí el capítulo del fútbol femenino. Nos metemos en materia en un equipo que están de enhorabuena hoy con la selección española. Nos metemos a hablar del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y tristemente lo tenemos que hacer en una jornada
que bueno, dosis de realidad, una derrota dolorosa, justa, hay que decirlo, fue una derrota justa, muy llamativa, que nadie se piense que al Córdoba Patrimonio le burrearon porque hubo 3 goles del portero ni nada por el estilo. Es que en fútbol sala son habituales este tipo de marcadores. Estamos viendo ya el resumen de lo que ha sido el partido. Es cierto que el Jimby Cartagena fue mejor. Para mí es el claro aspirante al título en un año de transición para el Inter Movistar, para el Pozo de Murcia, y creo que este año con la llegada de Duda y con los grandes nombres es un claro favorito al título. Comandó prácticamente todo el partido. Es verdad que a balón parado el Córdoba volvió a sufrir, pero es cierto que la iniciativa la llevaba el Jimby Cartagena. Esta es la primera gran ocasión del partido por medio de Solano, que fue protagonista en el primer gol. Aquí una nueva llegada, buena intervención de Alfonso Prieto, doble intervención de Alfonso Prieto, que la verdad es que se está convirtiendo en uno de los mejores fichajes de este año del Córdoba Patrimonio, dándole muchísimo esa solidez defensiva, también su aparición en ataque. Más de Solano, el pívot de Bujalance, convocado por la selección española. Aquí con Juanpi también, esa era la falta, que provocaba Juanpi y que se iba a convertir en la jugada, hacía ahí Bollo con ese manotazo, esa era la falta que se iba a convertir en 1-0. Vemos el bloqueo de Solano, cómo la pisa y en el segundo palo, medio fallo de Pablo del Moral, gol de Jesús, fue Pablo al bloqueo y la asistencia funcionaba la pizarra de Duda. El Córdoba después del gol un poco se envalentonó, intentó tener la posesión de balón, le costaba mucho salir con el balón jugado porque es verdad que el Jimby Cartagena presionaba muy bien arriba, insistimos en las buenas intervenciones de Alfonso Prieto, pero como decimos el Córdoba Patrimonio que con el 1-0 todavía buscaba volcarse en ataque. Aquí estamos viendo cómo el segundo gol llega después de una pérdida, cuando salía el Córdoba con 3 asistencias y el gol por debajo de las piernas de Alfonso Prieto. Buena definición de Marinovic, él es del Pozo de Murcia. Un hombre que conocía muy bien, José González, ese era el 0-2. Aquí lo volvió a intentar, otra contra que monta el equipo visitante, nueva intervención de Alfonso Prieto, como decimos, un Jimby Cartagena que con muy poquito lograba hacer daño, y lo vamos a ver aquí. Este es el tercer gol. Cómo la pone rápido en juego Chemi, en una de las subidas de Alfonso Prieto. Sí es cierto que hay también parte de error en el guardameta del Córdoba Patrimonio, pero ese bote yo creo que es un poco el que termina por despistar al portero. El partido que se va 3-0 al descanso, de hecho ahí veíamos un poquito en imagen a Jesús Rodríguez, el Córdoba Patrimonio, que finalizó la primera parte con portero jugador, teniendo el balón para cortar un poquito la sangría. Ya en la segunda mitad, el Córdoba Patrimonio, que no se achantó, podemos decir que, hemos dicho antes, que fue muy superior el equipo local, el Jimby Cartagena, pero lo cierto es que también el Córdoba tuvo la suya. Luego veremos una jugada, la más clara, el palo de Bollo, lo probaba Jesulito, que no estuvo del todo bien, muy poca aportación de Saura, poca aportación de Shimizu, también mérito del rival. Este es otra de la llegada. Vamos a ver también por banda izquierda ahora el cuarto tanto, también obra de Marinovic. Como decimos, un Córdoba, Nacho, que se envalentonó, que intentó buscar el ataque, pero que realmente no pudo hacer nada contra el Jimby Cartagena. Sí, intentó competir al nivel que lo ha hecho, ¿no? Contra el Barça, Palma. Venía de un calendario complicado porque se le juntaban prácticamente todos los equipos, ¿no? Este es el cuarto gol, otra contra más, desajuste defensivo, y el gol de Marinovic, que anotó 2. 3 lo hizo el portero. Como tú decías, intentó competir, pero en la calidad individual, esta es una de las grandes jugadas del Córdoba, ese disparo de Jesulito, y ahí estamos viendo también, vamos a darle mérito a Chemi, al guardameta del Jimby Cartagena, que tiene una precisión increíble. Sí, porque fíjate además cómo es muy complicado pillarla justo al bote, ¿no? O sea, el bote exacto cuando la deja en el suelo. Para meterla, que probando es muy complicado, ¿eh? Con 5, atacando ya el Córdoba Patrimonio con ese 5-0, lo probó tanto con Jesulito
como también con Pablo del Moral y con Jesús Rodríguez. Esta fue otra de las ocasiones claras que llegó para el 6-0. Otra vez Chemi, buena parada dentro del área, el Córdoba atacando de 5 y el guardameta local con esa precisión. Pues bueno, ahí vemos cómo anotó el sexto. Me gustó después un gesto de Josan, que con el 6-0 pidió tiempo muerto y le dio entrada los últimos 5 minutos a Cristian, al guardameta que estuvo lesionado, que se lesionó en Murcia con el Pozo allá por el mes de marzo. Sí. Y Josan un poco lo que venía a decir en esa charla en ese tiempo muerto es que se ha perdido el partido, faltan 5 minutos, vamos 6-0, pero vamos a continuar, vamos a sacarle provecho a estos 5 minutos. Va a jugar Cristian de portero, lleva lesionado mucho tiempo, vamos a darle confianza, vamos también nosotros a ganar confianza, vamos a probar cosas, porque realmente los necesitamos. Son 3 puntos, los mismos 3 puntos que le ganamos al Barça, lo hemos perdido con Jimby Cartagena. Vamos a sacar algo provechoso, esa mentalidad ya de equipo grande, ¿no? de sacarle rendimiento a todo. Sí, no, y que insisto que es que el inicio era complejo, ¿eh? Entonces nos quedó ahí el regusto amargo, bueno, está por jugar el partido contra el Betis, el empate frente a UMA, se nos quedó el regusto amargo de la derrota frente a Burela, pero es que lo que le venía después al Córdoba era muy complicado. Estaba el Barça, estaba Palma, estaba Jimby, bueno, pues han sacado 4 puntos de esos 9, que yo creo que se hubiera firmado, ¿eh? Antes de este bloque de 3 se hubiera firmado sacar esos 4 puntos y además compitiendo, ¿no? No es un equipo que esto ya lo veíamos en temporadas anteriores, el sello de identidad del Córdoba, compite, ¿no? Más allá de que pierda 6-0, está en el partido, no se termina de ir, tiene sus opciones. Yo creo que es un poco con lo que quedarse, la base con la que debe crecer este equipo. Y además también yo creo que es positivo el realismo, derrota contundente, y Josan González, muy amigo por cierto de Duda, el entrenador local, valoró así esta derrota. Bueno, al final, como siempre venimos diciendo cuando acaban los partidos, ¿no? El marcador es justo, ¿no? Gana el que más goles mete, el que más acierta, y bueno, hoy creo que hemos hecho unos 10 minutos bastante buenos, donde obviamente ellos nos han dominado, tienen muchísimo talento, ofensivamente son un equipo muy duro, y bueno, éramos conscientes de que tenemos que intentar atajar esa pegada, ¿no? Creo que hemos aguantado bien hasta el momento de la falta, hemos vuelto a encajar un gol a balón parado. Y bueno, luego nos hemos descompuesto un poco. La verdad que el 2-0 creo que ha sido una contra, una pérdida en media cancha, y la mala fortuna del 3-0 que ha sido para el 2-1 nuestro, y bueno, Alfonso le ha botado el balón y bueno, se van tras al descanso, y un partido ya muy complicado, teniendo que arriesgar mucho ante un equipo bueno, que como hemos visto, que cada vez que se acerca a portería tiene muchísimo peligro. Creo que podíamos haber metido algún gol, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones para hacer algún gol y bueno, maquillar un poco el resultado, pero bueno, justo vencedores, justo el 6-0, y nosotros a seguir trabajando. Bueno, yo al final, igual que cuando ganamos, hay que estar satisfechos con ciertas cosas, pero no olvidar que esto es alta competición, que estamos en la primera división, y cuando fallamos así, pues lo vamos a pagar. Entonces bueno, estamos insatisfechos obviamente, ¿no? por ese 6-0. Pero bueno, al final ellos han acertado y nosotros no, entonces bueno, creo que es justo, igual que cuando se dan otro tipo de resultados. Hemos tenido nuestras ocasiones, no hemos sido capaces de meterlas. Chemi desde su portería ha metido 3 goles, máximo goleador del partido, y bueno, la verdad es que puede ser abultado, pero justo. Josan, siendo realista, diciendo que partido contundente, y bueno, hay que seguir sumando y hay que seguir en la dinámica positiva que estaba antes de este partido. Sí, porque de hecho hasta le preguntaba la compañera, nos decía, bueno, pero quizá un resultado demasiado abultado, no sé si han merecido algo más, y decía, no, abultado no, es que ha sido partido para 6-0, pues hemos podido marcar quizá alguno, pero que para nada es injusto, ¿no? Que yo creo que es tanto más importante ese mensaje, ¿no? y el ver las cosas así, es casi tanto más importante que luego lo que plasma sobre la pista, ¿no? Hay que ser realistas ante todo. Además que está siendo un año en el plano de la primera división del fútbol sala un tanto diferente, porque si vemos la clasificación, no sé si es que parece que está al revés o qué es lo que pasa, porque fíjense dónde está el Fútbol Club Barcelona, que está metido en descenso, pero no es que digamos, no es que le faltan partidos, no, es que aún no sabe lo que es ganar. Como decíamos, equipos como el Jimmy Cartagena metido arriba, fíjate dónde está Nacho Peñíscola, tercero, que el Córdoba logró puntuar allí, Palma va segundo,
se logró rascar aquí un punto y Levante es el que inicia ahora mismo la clasificación, sorprendiendo a todos con grandes nombres, como es el caso de Revillo este año, pleno, de hecho ganó en casa del Pozo, por ejemplo, el Inter está ahí quinto, Valdepeña está también por delante. Ojo al inicio que ha hecho el Zaragoza, que tiene que pasar pronto también para enfrentarse al Córdoba, y por debajo, el próximo rival del Córdoba Patrimonio, ese no esta semana, sino la que viene, es el Rivera Navarra. Vienen 2 partidos consecutivos en casa con Rivera Navarra y con Inter Movistar, y resultados, como decimos, no sorprendentes, porque no son sorprendentes, pero logró otra vez empatar la UMA en casa ante Osasuna, que no es el Barça, como decimos, que no ha empezado del todo bien, ese empate contra Zaragoza en casa, victoria de Peñíscola en casa también ante Valdepeñas 3-1, que un poco lo que dota es de mucha importancia al punto conseguido allí por el Córdoba Patrimonio, y también vemos que todos los equipos puntúan, empate de Burela con Santa Coloma, 3-3, que lo que viene a decir es que este año, a diferencia del pasado, no parece que ningún equipo se vaya a descolgar pronto, entonces la exigencia va a ser mucho mayor. Sí, que tú mirabas al inicio la competición y decías, bueno, quizás los recién ascendidos puede que le cueste, el año pasado Zaragoza también estuvo ahí abajo igual, y no, y están sacando puntos todos, ¿no? Pero es que el propio Córdoba también, entonces decías antes, Peñíscola ha sacado puntos contra Palma, ha sacado la victoria contra el Barça. En fin, que es verdad que, ojo que siempre se ha hablado, ¿no? Por lo menos la temporada pasada se decía, bueno, con 25, 26 este año puntos, las cuentas las echan en 30 y... Sí, porque además hay 2 equipos más. Eso es, hay 2 equipos más, y aparte es que los de abajo es que están sumando en pistas muy complicadas, ¿no? Y eso al final complica todo. Ya veremos a ver dónde acaba ese Córdoba Patrimonio, y esperemos que muy arriba, y también con ese objetivo y un poquito de soslayo de lo que es la Copa cuando finalice la primera vuelta. Nos quedamos sin tiempo, Nacho. Mañana volvemos con más todo CCF. Esperamos que sea de la Ciudad Deportiva. Estaremos pendientes de la última hora desde allí. Con muchos reportajes para esta semana, porque has hablado... Hemos estado con Carmen Gordillo, David Ortega, preparador físico del Córdoba femenino, del Córdoba B, con Meggi, que nos va a contar también un poco cómo es toda la preparación deportiva, ya no solamente a nivel físico, ¿no?, sino de metodología del Córdoba, en fin, que tenemos cositas interesantes y más que iremos haciendo indudablemente esta semana. Tenemos el caso de Javi Flores, que también estuviste tú con él. Manu Leal también. Leal, o sea que tenemos cositas para ir tirando. Pues esto ha sido el Todo CCF de hoy, y de hecho nos vamos a despedir con un guiñito al fútbol sala. Decimos que no hay este fin de semana Liga, y lo que sí hay es selección española. No sé si podemos ir viendo las imágenes de Saura, el pívot. Ahí estamos viendo qué experiencia tiene que ser, porque Saura, nacido en el año 95, es de mi edad, y tiene que ser una verdadera experiencia. La primera convocatoria con la selección española, pasar todo este protocolo, la foto, vestirse con la camiseta de la selección nacional, que tiene que ser un verdadero orgullo para él, el estar ahí un poco pues con todos sus ídolos también, porque al final no dejan de ser ídolos. El caso de Miguelín. También hay 3 cordobeses como Barrón, Andresito, Solano. Es decir, tiene que ser una verdadera experiencia que al final le va a sumar. Ahí estamos viendo a Saura con la que todo se lo ocurran, Fernando, evidentemente todo se lo ocurran, pero no es lo mismo ser internacional, jugando, con todo los respetos, jugando en el Getafe que jugando en el Madrid, ¿no? Que al final es así, oye, que te lo tienes que currar mucho más en equipos más abajo, y ahí está, ¿no? El caso de Saura, que se lo ha currado. El primer internacional del Córdoba Patrimonio con la selección española. Pues Nacho Serrano, querido, muchísimas gracias. A ti, gracias como siempre, aquí estamos. Nosotros nos vamos, mañana más Todo CCF, continúa la programación de PTV, ya saben, con Córdoba TV también en un ratito. Esta noche les esperamos también con el informativo y con el Sentir Cofrade. También estaremos hoy martes de estreno. Voy a aprovechar, Nacho, este plato de Todo CCF para decir que esta noche a las 9 vuelve también Sentir Cofrade. Nos cambiamos las zapatillas de deporte por los zapatos y la chaqueta. Y con entrevista a Olga Caballero, la presidenta de la agrupación de cofradía. Hasta mañana más Todo CCF a partir de las 10:30 aquí en PTV. Les espero.